protagonistas de la noche. Y ¿verdad que sí, hermano Gerardo? Los jóvenes principalmente, ¿verdad? Fíjense, jóvenes, yo me imagino que algunos de ustedes ya ha salido del bachillerato, ¿verdad? Y ya va para la universidad. Otros están avanzando y van para grados mayores este año. Y yo me imagino que han tenido que tomar decisiones, ¿verdad que sí? Todos en la vida tomamos decisiones. Decisiones sencillas, decisiones complejas. Yo decidí esta noche si cenar proteína o cenar carbohidratos. Tenía que tomar una decisión, ¿verdad? Algunos quizás pensaron quedarse en su casa porque estaban cansados. No es fácil, pero decidieron venir. En la vida todo se basa en decisiones. ¿Saben ustedes que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían el problema de tener que estar tomando constantemente decisiones? Porque la vida de ellos era muy rutinaria, la cotidianidad, ¿verdad? Yo sé que mi papá me contaba que se levantaban así jóvenes y su trabajo era irse al campo, muy pocos estudiaban. Aprendían quizás a leer, a escribir, a sumar y a restar, y ya eso era suficiente, pero su vida la hacían de manera rutinaria, lo mismo todos los días. Tenían un caballo que ensillaban, pero ese caballo no había que revisarle el aceite, ni gomas, ni nada de eso, ¿verdad? Sino que salían a hacer su trabajo y esa era la vida normal de ellos. Regresaban ya en la tardecita, ya la cena estaba hecha, se bañaban, escuchaban algo de radio, no había televisión, la gente se acostaba bastante temprano y al otro día la misma rutina. Pero modernamente, con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, las cosas se han complicado, ¿verdad que sí? Se nos han complicado, ya la cotidianidad no es tan sencilla como era antes. Por lo tanto, la toma de decisiones se hace algo muy, pero muy importante. Y saben ustedes que muchos toman decisiones rápidamente. Y el que toma decisión rápidamente, generalmente también rápidamente se equivoca. Otros retrasan las decisiones y solo acumulan posibilidades. No quieran ustedes verse con Arlene, la hija mía, cuando va para un evento y comienza para que le ayuden a tomar una decisión de qué ropa ponerse. Eso es terrible, porque solo acumula posibilidades y va sacando y sacando, y yo me agobio y le digo a Arlene, no me enseñe uno más porque ya yo no puedo decirte, y muchas veces termina comprando otro y no se pone de todo lo que ha sacado debajo de la cama, arriba de la cama, y después me dice, y sabes tú que ese no me cuadraba y yo sí encontré el que me cuadraba. Entonces acumulando muchas posibilidades, ¿verdad que sí? Retrasando y acumulando. Y otros dejan que las decisiones las tomen otros. Yo conocí una joven que quería estudiar lo mismo que estudió su compañera de toda una vida en el colegio, pero no tenía las mismas condiciones intelectuales. Ella no daba para lo que la otra daba y quería estudiar lo mismo. Comenzó, pero tuvo que cambiar de carrera, porque muchos quieren tomar decisiones en base a otros. Y otros jóvenes y adultos esperan a la suerte para decidirse. Yo vi una vez en el policlínico, yo estaba, y yo dije, ¿qué fue? Porque se mandaron todas las secretarias al mismo tiempo, y era que estaba en la televisión y comenzaba el segmento de Walter Mercado. ¿Recuerdan ustedes eso? Bueno, eso hace mucho, pero los de más edad, ese leía el horóscopo. Y esas jóvenes dejaron todas sus escritorios y fueron a oír el horóscopo. Yo me quedé sorprendida. Y saben que he oído que muchos actores, actrices de cine, de telenovela, no salen de su casa si primero no consultan a la suerte. No salen. O sea que deciden por la suerte, ¿verdad que sí?
Yo quiero decirte que los juegos son muy importantes en la vida, pero las decisiones no. Porque las decisiones no son un juego. Para nada decidir es un juego. Y muchas veces no elegimos lo malo, porque hay cosas que se eligen que a la vista humana no son necesariamente malas, sino que se elige generalmente lo cómodo, lo lógico, lo más inteligente, lo más inmediato, y algunos personajes bíblicos hicieron eso. Entonces, quisiera en esta noche mencionarte algunos personajes bíblicos que creyeron haber estado decidiendo bien y sin embargo no decidieron bien. Porque es posible que tú te estés abrazando a algo que te parece correcto, pero debes preguntarte si es la voluntad de Dios eso. Y ustedes saben que empecé por Eva. Y déjenme decirles que con Eva sucedió algo. El fruto que Eva tomó era malo. La Biblia dice que era como, ¿verdad, pastor? Era bueno y ella lo vio agradable a los ojos. Ese fruto no la iba a envenenar. Ese fruto no le iba a dar dolor de estómago. Ese fruto no le iba a dar alergia a ella. Y ella lo vio como bueno, porque parecía bueno ese fruto. Pero déjenme decirte que hay cosas que parecen buenas, pero son cosas buenas sin obediencia. Y cuando tú lo haces en desobediencia a las órdenes del Señor, entonces por esa decisión lo echas todo a perder. Es muy fácil decir que un muchacho se ve bueno o una muchacha porque estudia, no es un vago, es un muchacho de familia buena, trabajadora, y tú lo ves bueno. Pero debes preguntarte, ¿es lo que Dios quiere? ¿Está de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque no todo lo que parece bueno para Dios es bueno. Hay otro caso, y es el caso de Abraham. La propuesta que hizo Sara con su sierva Agar, déjeme decirle que no estaba fuera de la moda, porque era una costumbre. Podían tomar la sierva y tenían más mujeres también, ¿verdad? Y tener hijos, pero era lo correcto ante los ojos de Dios. Ante la sociedad, ante el hombre, eso parecía bueno, pero era lo correcto para Dios. Vemos que no fue lo correcto, porque cuántas situaciones malas, ¿verdad?, trajo esta decisión de Abraham y de Sara. Hay otro ejemplo en la Biblia y el ejemplo de Moisés. No porque una persona se equivoque una vez eligiendo, quiere decir que sea mala todo el tiempo, porque miren, Moisés se equivocó. Ustedes recuerdan que en una ocasión el Señor le dijo, háblale a la roca. ¿Y qué hizo él? La golpeó. Pero lo que se buscaba era que la roca diera agua, que le hablara, que le topara. Lo importante era qué cosa, podría pensar la gente, el fin, no el medio. Pero el Señor vio el medio y fue un medio como equivocado de parte de Moisés. Y también le trajo sus consecuencias. Moisés decidió mal y no pudo entrar a la tierra prometida. Hay otro caso y es el de Saúl. Saúl en una ocasión iban para la guerra, ¿verdad? Entonces Samuel no aparecía para hacer los sacrificios. Y por presión del pueblo, ¿qué hizo Saúl? Tomó el lugar de sacerdote y ofreció sacrificios. Ahora yo le voy a decir algo. Ofrecer sacrificios era algo espiritual, ¿verdad que sí, Petra? Era espiritual, podría verse bueno, pero era lo que el Señor había indicado de esa manera. Así no lo quería el Señor. Para el hombre podía verse bueno, pero para el Señor eso no fue bueno. Igual que en el caso de Marta. Yo una vez tuve aquí un tema sobre Marta y se titulaba Entre lo bueno, lo mejor. Y yo siempre me preguntaba, pero Marta tenía que cocinar, ¿sí o no, Yesenia? Porque imagínate que tú te sientes y el gentío ahí en tu casa y tú sentada, ¿verdad?
y la gente esperando, y gente con hambre se desespera. Si uno oye mover algo en la cocina, uno coge esperanza, ¿verdad que sí? Pero que esté todo, la luz apagada y todo cerrado y no se prenda nada, pues bueno, es una situación, vamos a decir, incómoda. Pero déjenme decirle que ella no hizo nada malo. Ir a cocinar porque venían Jesús y los discípulos, ¿era malo? No, se veía bueno, ¿verdad que sí? ¿Y por qué Jesús la reprochó? Porque no era el momento para hacerlo. Había otra cosa más importante, que era ella primero escuchar al Señor y después ella hacía lo que seguía. O sea, el tiempo del Señor de venir aquí a la iglesia no se puede reemplazar por ninguna otra cosa buena, porque el Señor te espera aquí congregado, ¿verdad que sí? El día del sábado yo me quedo en mi casa y yo lo oigo porque eso es bueno como quiera, pero el Señor te dice que te congregues ¿dónde? Aquí en su presencia. Saben ustedes que hay cosas que parecen buenas, pero son realmente las que el Señor aprueba, jóvenes. Está el caso de Lot, cuando Lot con Abraham se pararon enfrente de toda la tierra. ¿Qué le dijo Abraham a su sobrino Lot? Escoge tú. Y Lot escogió la llanura fértil. ¿Era buena o era mala esa decisión? Era buena, porque si te dan a escoger, tú escoges lo bueno, ¿verdad que sí? Y él escogió lo aparentemente bueno. ¿Fue lo mejor? No fue lo mejor, porque él colocó a su familia en terreno peligroso, lo colocó frente a Sodoma, y de ahí tuvo la pérdida casi, vamos a decir, completa de su familia, porque sus hijas luego tampoco actuaron mal, y ya su madre había quedado en el camino. Pareció para Job una ganancia, un buen negocio, ¿verdad que sí? Sin embargo, a los ojos de Dios eso no fue bueno. Y por último, el joven rico. El joven rico aparentemente vivió una vida buena, correcta, porque era un muchacho que se veía correcto, guardaba los mandamientos, pero cuando el Señor lo puso a elegir entre él y entre las riquezas, él abrazó ¿qué? Las riquezas y perdió lo eterno. Y que él fuera rico, ¿era malo? No, era bueno, pero no era lo mejor, no la usó de la mejor manera posible. Yo quiero decirles que vivimos en un mundo caído. Y como vivimos en un mundo caído, donde el diablo está como león rugiente, jóvenes, hay que hacer buenas decisiones. Porque una mala decisión puede acarrearte un futuro malo. Y nadie quisiera tener un futuro de lágrimas y de problemas. Uno quisiera vivir como un cuento de hadas o como terminan los cuentos, y vivieron para siempre felices, ¿verdad que sí? Pero a veces cuando tomamos malas decisiones, eso no pasa. Nosotros vivimos en una sociedad que se llama postmoderna, y en esta sociedad postmoderna nada es absoluto, todo es relativo. O sea, para la gente normal y corriente del mundo, hay cosas que le parecen raras en nosotros, porque para ellos no son malas, ellos las ven buenas, porque viven en una sociedad así, donde viven con pensamientos individuales. O sea, todo depende del cristal con que tú lo mires. Es una sociedad donde se te da la libertad de que tú pienses como tú quieras y de que tú tienes libertad, ¿verdad? Libertad individual de pensamiento. Y hay algo que se llama ética por conveniencia, que se usa mucho en esta sociedad postmoderna. Y la ética por conveniencia, ¿qué implica? Que acepta lo que la gran mayoría acepta y lo declara bueno. Si la gran mayoría encontró que una cosa es buena, él y todo el mundo se va por ahí mismo, ¿verdad? Por ese desfiladero. Entonces, no estamos nosotros viviendo con verdades, sino con mentiras colectivas. Porque es lo que el colectivo piensa y lo que el colectivo crea. Si hay un desnudo, el colectivo dice que eso se llama arte. La Biblia le llama ¿qué? Pecado, porque el cuerpo no es para mostrarse de esa manera. Pero el mundo, como ha aceptado que eso es arte, y ya todo el mundo lo ve con los ojos diferentes de que eso es arte, y a los que pensamos diferente nos ven diferentes
también. Entonces, el cristianismo no opera de la manera como el mundo opera. El cristianismo es totalmente diferente, porque el mundo se basa en lo que la mayoría dice, en lo que la mayoría acepta por verdad, pero el cristianismo se basa en lo que Dios dice que es verdad. Y esa es la gran diferencia. Y la verdad solamente la tiene Dios, y Dios es la fuente de todo lo correcto. Lo incorrecto no viene del Señor. Por lo tanto, el Señor nos invita a elegir lo que es correcto. Vamos a ver en el libro de Filipenses, el capítulo 1, voy a leer los versículos 9 y 10, lo que Pablo aconseja a los filipenses, y le dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nos manda a aprobar ¿qué cosa? Lo mejor. Para ser aprobados delante de ¿quién? De Cristo. No lo que el mundo llama mejor, sino lo que la palabra de Dios llama que es lo mejor. Y si nos vamos a nuestra lectura bíblica, que estuvo en el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el versículo 14, nosotros encontramos que dice de la siguiente manera: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el discernimiento del bien y del mal te lleva a tomar buenas decisiones. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, porque las buenas decisiones se desarrollan practicando lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra te puede hacer como sabio. Y el que es sabio puede tomar buenas decisiones y puede distinguir entre el bien y el mal. Y puede saber lo que es malo, lo que es bueno y lo que es mejor. Y elige por lo que es mejor. Así que ese discernimiento de acuerdo a la voluntad de Dios es el que debe guiar la vida de los adultos, pero sobre todo la vida de ustedes jóvenes, porque ustedes van creciendo en un mundo todavía más complicado que el que nos tocó a nosotros vivir a la edad de ustedes, y las cosas se están poniendo cada vez peor. Si ustedes quieren sabiduría para discernir entre el bien y el mal, tienen que demandarla de Dios. Y cuando se estudia su palabra y se demanda sabiduría de Dios, el Señor la da sabiduría del cielo. Que esa sea nuestra oración en esta noche y siempre. Que el Señor les bendiga.